El siglo de oro abarca desde 1492 hasta 1659 o incluso hasta 1681, según algunos. Es reconocido como el periodo de mayor esplendor literario en la historia de España. Fue un periodo de gran florecimiento cultural en España. Comenzó con el Renacimiento y culminó con el Barroco. Dos movimientos literarios distintivos. Durante esta época, España experimentó un fortalecimiento político relativo. ¿Cuáles son las características de la literatura del siglo de oro? Un ejemplo destacado de la literatura del siglo de oro es Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Esta obra maestra representa el realismo y la crítica social característicos de la época Cervantes. ¿Qué géneros literarios se cultivaron durante el siglo de oro? Un ejemplo destacado de poesías durante el siglo de oro español es el romance viejo, que consiste en una colección de romances anónimos transmitidos oralmente y posteriormente recopilados en escritura. ¿Cuáles son los escritores más importantes del siglo de oro? Durante el siglo de oro español destacaron varios escritores cuyas obras marcaron épocas y aún son fundamentales en la literatura mundial. Entre ellos se encuentran Garcilaso de la Vega, conocido por su poesía lírica y su colaboración con Boscán; Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, representantes destacados de la poesía mística y religiosa. Precisamente para que puedas conocer el papel tan significativo que juegan en el ámbito de las letras, te vamos a dar a conocer curiosidades al respecto. 1. Este término de siglo de oro fue acuñado en el siglo XVIII por el erudito Luis José Vázquez en su obra Orígenes de la poesía castellana. Lo creó para referirse a la poesía que se desarrolló durante el siglo XVI. 2. Tirso de Molina, desde 1579 hasta 1648. Fue otro de los autores que consiguió convertirse en una pilar de la lectura barroca de aquel momento y lo logró gracias a trabajos como El burlador de Sevilla, 1630, con la que se creó el mito del Don Juan. La comedia palatina triunfó notablemente entre el público durante este periodo histórico, tanto es así que los corrales de Medía se llenaron de representaciones teatrales de ese tipo de obras. 4. Pedro Calderón de la Barca, desde 1600 hasta 1681. Está considerado el último gran autor del siglo de oro. Él nos legó obras de innegable calidad como La Dama de Duende, de 1629, El alcalde de la Zalamea, de 1636, o Casa con dos puertas, Málaes de Guardar, de 1629. Precisamente murió el año en el que se establece el final de ese citado periodo. 5. Los estudios históricos era un tipo de narrativa orientada a relatar sucesos históricos relevantes para España.
como las guerras de reconquista o los reinados de monarcas importantes.